Hemos escuchado palabras del señor presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, que es un abogado, y que ha dicho más o menos lo mismo que hubiera podido decir Pedro Castillo. Acá ha habido una voluntad de desestabilizarme a mí, promovida por los caviares o por no sé quién, según el señor Adrián Sen. Hay una desestabilización y desconoce que haya un tema que tenga relevancia jurídica. ¿Qué está pasando con nuestro discurso político que se divorcia tanto del análisis jurídico? Señor Jeffrey Radzinski, analista y director de la consultora GFP, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un gusto siempre conversar contigo y tu audiencia. Fíjate, creo que hay varios elementos que se desprenden de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros. Por un lado, al parecer, creo que a veces olvida el ministro Adrián Sen que él es una autoridad, una de las más altas en el país, y no un mero comentarista político. Porque sus declaraciones tienen, en teoría y en práctica, un efecto distinto a la de cualquiera que opina. Y sobre las declaraciones puntualmente y este intento de victimización en general, en el intento de proteger, creo yo, a la presidenta de la República, me parece que tienen poco sustento de fondo. Cuando se refiere sí puntualmente al hecho particular del ministro del Interior, probablemente tiene asidero. Efectivamente, quizá no hay antecedentes y por ese caso no correspondía un allanamiento y genera... Ha habido allanamiento, como usted recuerda, al presidente de la República. Correcto, al señor Castillo, correcto, cuyo domicilio era Palacio de Gobierno. Correcto. Su domicilio y su oficina fue allanada. Sobre eso no tiene nada que decir. Claro. Pero cuando se hace con alguien de su gabinete, sí. Claro, pero en cualquier caso, más allá del hecho puntual, digamos, de ese allanamiento, es el reiterado pronunciamiento de victimización y de antagonismo con la prensa por un lado, con otros poderes del Estado por otro lado y con la administración de justicia en su conjunto. Este ida y vuelta entre el Ejecutivo y el Ministerio Público para nuestra ya deteriorada institucionalidad es muy dañino y creo yo tampoco le da ningún rédito político. Entonces, más que seguir de la mano, y lo voy a parafrasear, en la comparsa que creo yo tiene evidentemente el Ejecutivo con el Parlamento. Entonces, digamos, no le encuentro ni un sustento de fondo ni un rédito político, digamos, comunicacional por ese lado. Y por otro lado, creo que nuevamente dejan de lado a la presidenta de la República, que no responde a ustedes los periodistas, que no aclara, y salen como una suerte de defensores, los ministros, y creo que quedan un poco desenfocados en ese rol. De acuerdo. Y en estas circunstancias nos acercamos a las elecciones del 26. Elegiremos a todas las autoridades electivas, puesto que hay primero parlamentarias para la presidencia, y luego en octubre hay municipales y regionales. Todo va a coincidir el mismo año 26. ¿Qué es lo que usted teme y con qué sueña usted? De manera tal que de esas elecciones salga un país apaciguado, autoridades legitimadas, que puedan fijar un norte al país en vez de estarnos consumiendo en ataques sobre caviares, sobre derechistas, etcétera. Yo procuro, Fernando, ser un escéptico optimista, pero las circunstancias hacen complejo el optimismo de cara a este ciclo electoral, por varios factores. Uno que ya se ha comentado bastante es la atomización, la cantidad de partidos y de candidatos que van a haber hacen materialmente imposible que la ciudadanía pueda conocer las ofertas electorales y a sus candidatos. Un principio fundamental de la elección es el conocimiento, la representación, y para eso, digamos, distinguir las diferencias entre una propuesta, una candidatura y otra. Si hay decenas de candidaturas, eso es inviable. El récord lo tenemos en el Perú con las elecciones de 2006, año que es muy interesante analizar, porque al igual que lo que ocurrirá en el 2026, en ese año también hubo un ciclo electoral largo
con elecciones generales y elecciones subnacionales, municipales y regionales. Entonces, todo el año prácticamente fue de campaña. Y en ese año hay un asunto adicional, que se tuvo el récord de candidaturas, tanto en listas parlamentarias como en candidaturas presidenciales. Hubo 20 candidatos presidenciales el 2006. Sin embargo, el voto se concentró fundamentalmente en 3 candidaturas. Recordemos, pasa a segunda vuelta García con Humala y muy cerca queda Lourdes Flores. Entonces hubo una concentración de aproximadamente 70% del voto en 3 candidatos. Lo que tenemos recientemente, y el 2021 es prueba de ello, es una ausencia de liderazgos potentes y una desconcentración del voto. Entonces, claro, a segunda vuelta se pudo pasar con 13% y entre el tercer lugar y el sexto lugar hay 2 puntos de diferencia. Entonces, esa atomización hace más complicado el panorama, por un lado. Y por otro lado, Fernando, para cerrar la idea del Parlamento, tenemos una elección más complicada aún, porque a la multiplicidad de candidatos sumamos que habrán 2 cámaras. Y no solo votaremos por diputados y senadores, sino que en el caso de senadores tendremos una doble votación, una por distrito único y otra por circunscripción. Entonces va a ser muy complicado la identificación del voto preferencial, digamos, y de tantos candidatos, ¿no? Yo creo que eso, más que un riesgo, ya es algo inminente. Algunas alianzas van a poder prosperar, pero en cualquier caso, creo que lo más probable es que tengamos un nuevo récord de candidaturas. Y la consecuencia práctica de esta situación es que es difícil imaginar que hay una cédula electoral donde quepan más de 40 candidatos, a lo que se añade los miembros del Parlamento andino. Vamos a votar también por ellos. Correcto. Una cédula en la que haya que escoger plancha presidencial, presidente y vicepresidentes, Congreso, Cámara de Diputados, Senado, en sus 2 modalidades, Parlamento andino, es difícil imaginar que pueda caber en una sola hoja. Y ha sido decidido hoy por la Comisión de Constitución que haya solo una cédula en las elecciones del año 26. Parece difícil, ¿no? Va a ser complicado y además, claro, puedes votar por partidos distintos dependiendo de cada una de las elecciones. Del Parlamento andino, por ejemplo, no he visto estudios de opinión, pero si le preguntas a la gente si recuerda por quién votó al Parlamento andino, mejor lo olvida. Apostaría que la mayoría no lo recuerda. Mira, ni siquiera sabemos bien quiénes están actualmente en ejercicio. En fin, yo que he tenido que recibir a varios, pero si no, la verdad que los logros son nulos. Yo recuerdo que un ex parlamentario andino como Rafael Rey, que cumplió 2 mandatos de 5 años, dijo al final que su conclusión es que esa institución no debería existir. Esa es la conclusión que sacó. Bueno, pero veamos otro tema que no tiene que ver solamente con las elecciones, sino con el clima actual que ha sido analizado también antes que usted por el señor Enrique Gersi, de enfrentamiento entre las instituciones. ¿Cómo ve que eso perjudica a la confianza de los ciudadanos, por una parte, y de los inversionistas, por otro? Porque usted, al fin y al cabo, es un consultor, usted está en el terreno, conoce el mercado y debe saber. Sí, perjudica, en primer lugar, porque genera una tensión y multiplica la incertidumbre respecto del desenlace. Y cuando hay incertidumbre, cuando no hay predictibilidad, evidentemente suben los riesgos y eso desalienta la inversión. Así que es una fórmula casi como un axioma. Respecto de la ciudadanía, en la misma línea, esa tensión, esa disputa permanente, yo coincido con lo que decía el doctor Gersi, que hay cuestiones que revisar del capítulo político de la Constitución, que aclarar. Creo que han habido muchísimos cambios, pero algunas cuestiones no quedan del todo claras. Y lo que sí está claro en la práctica es que, por ejemplo, el Congreso de la República en años recientes ha asumido un peso mucho mayor que el que históricamente tenía en el Perú. Y eso es porque evidente. no ha habido nunca mayoría del partido en el gobierno, hasta el punto que hemos tenido varios gobernantes que no tenían partido. Dina Boluarte, naturalmente, y Vizcarra, ¿no? Y no solo eso. Hemos tenido incluso casos como el 2016 con un presidente que gana la elección cuya bancada oficialista es la 5ª parte de la bancada opositora. Eso no solo es inédito en el Perú, sino no tiene correlato en otras anomalía mundial, sociedades. Sí. Exacto. Entonces no tiene una lógica para el ejercicio de la dinámica del poder. Pero adicionalmente a eso, creo yo desde el punto de vista de la ciudadanía, que toca
ver algo que también es clave, que es la percepción de confianza en relación no solo a sus autoridades, sino a las instituciones. El caso de las instituciones del sistema electoral, históricamente en el Perú, ha tenido un índice de aprobación bastante alto. RENIEC, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones. RENIEC todavía mantiene aprobación. Hay más gente que aprueba, que confía en RENIEC, que la que desaprueba, que la desconfía. Pero lo que sucede con OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones es preocupante, porque a diferencia de lo que ocurrió durante muchos años, hasta hace solo algunos, que la mayoría ciudadana los aprobaba, hoy ya no. Hoy solo última encuesta que leí sobre esto a nivel nacional, ya desde hace algunos meses, es del año pasado, pero en el caso de aprobación y confianza de la OMPE solo llegaba al 30%, cuando hace 7 años era más de 60%. Ha habido una campaña fuerte, y en ¿no? el jurado, Contra muy la fuerte, OMP, y en el Jurado Nacional de Elecciones 25. Entonces, lo que quiero decir, se puede recuperar y puede subir, pero esa campaña muy fuerte tiene estragos. Y para los efectos de la dinámica electoral que se avecina, es importante recuperar cierto nivel de confianza en esas instituciones, que es lo que tuvimos durante todo el siglo XXI hasta hace pocos años. Siempre hubo confianza en la OMPE, confianza en el Jurado Nacional de Elecciones, está medido y publicado. Pero el tema del fraude es bien antiguo. En Perú se dijo que hubo un fraude en el año 31 en virtud del cual perdió Aya de la Torre. Sí. Se dijo que hubo un fraude en las elecciones del año 62, gracias a la cual se justificó un golpe de Estado. Y el año 60, contra Aya de la Torre, ahí sí. Y se habló de Aya de la Torre. Recuerdo que él hablaba cuando las elecciones a la Asamblea Constituyente del año 79, que había una voluntad de fraude, de manera que yo, desde que tengo memoria, he escuchado fraude, sin ningún fundamento, como Bolsonaro por lo más y Trump, ¿no? Correcto, pero si uno revisa en el siglo XXI más contemporáneo, el respaldo al sistema electoral y sus instituciones era muy alto hasta el año 2018. ¿Por qué hubo victorias con margen más amplio? Depende, porque el 2016 fue muy ajustado. El triunfo de Kuczynski sobre Keiko Fujimori, y el 2017, al año siguiente, la OMPE tenía 65% de confianza y respaldo, y el Jurado Nacional de Elecciones también sobre 56%. Entonces, lo que quiero decir es solo un elemento que creo yo, de alguna manera, mide el ánimo ciudadano respecto a las instituciones del sistema electoral. Creo que es una arista que toca ver. Y la otra, ya desde el lado de los inversionistas, históricamente también hay un periodo de incertidumbre previo a las elecciones. Creo que algo positivo es que probablemente el proselitismo electoral va a comenzar relativamente tarde. Yo creo que recién va a comenzar en noviembre de este año. La campaña propiamente tal, en las calles y plazas, y en las redes sociales. Sí, yo creo que sí. Por más que el calendario en este momento muestra que las alianzas están hasta mayo, y he leído declaraciones del propio jurado que dice que lo van a revisar, probablemente lo extiendan hasta agosto, pero como está el cronograma, recién las candidaturas al Parlamento las vamos a tener claras el último trimestre, y ahí también, digamos, la inscripción de las planchas. No es poca cosa 5 meses, pero creo que se va a retrasar un poco. Y lo que toca ver también, Fernando, es que históricamente, 2011, 2016, en el año preelectoral, suele haber un aumento de la conflictividad social. Y eso sí afecta las inversiones. El 2021 fue distinto por la coyuntura de pandemia. Fue particularmente distinto, pero toca ver eso. Ojalá no se repita, pero... Conflictividad social causada por las demandas que los diversos sectores plantean a sus candidatos o a sus eventuales. Sumado a la búsqueda de liderazgos regionales, de potenciales candidatos que tienen una plataforma también en el año previo para, digamos, posicionarse con ciertos mensajes o respecto de determinados proyectos. Usted citó lo que había dicho el doctor Enrique Guercia hace unos minutos aquí en RPP, y un tema sobre el cual él puso énfasis es que el diseño electoral de la Constitución del año 93 prevé que el Congreso salga elegido en la primera vuelta, mientras que el presidente, de hecho, sale elegido desde que existe esta Constitución en la segunda vuelta, salvo el caso de Fujimori el año 95. Pero esto quiere decir que cuando elegimos presidente en la segunda vuelta ya sabemos cuál es el Congreso.
Sí. Y no se puede votar por un Congreso para ayudar al presidente que hemos escogido. Él considera que esto es un vicio de origen de los problemas que hemos tenido. Yo creo que es un asunto discutible para debatir, pero creo que si vamos a nuestra propia historia reciente y vemos los resultados electorales del 2001, del 2006, del 2011, veremos que, por ejemplo, ni la bancada de Alejandro Toledo el 2001, ni la bancada aprista, que me parece eran 28 el 2006, ni en el 2011 la de Humala, que rápidamente se fracturó en dos grandes bloques, digamos, tuvo mayor dificultad en lograr alianzas que le permitieron, digamos, cierta gobernabilidad, porque tenían un bloque, digamos, un poco más cohesionado y se mantuvieron. Entonces, creo que lo que tenemos ahora como problema mayor, más que la oportunidad de la elección, es que entra una composición parlamentaria de 6 grupos y al año o a los 2 años tenemos 10 o 12 grupos y tenemos parlamentarios que pasan por 2 o 3 bancadas. Yo creo que tenemos que partir por ahí. ¿Cómo puede ser posible que hay un congresista que, por ejemplo, entró, me parece, con Renovación Popular, luego fue presidente del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, ¿no? en las Antipos. Recuerdo luego se fue un perfectamente partido de centro. Entonces, yo partiría... Y ahora esto somos Perú. Y en el medio hubo todavía otro. Yo partiría por eso, porque, digamos, con este tema de cuestiones de principios, todos se retiran y van cambiando de camiseta y ahí no hay ninguna predictibilidad y ya no hay ninguna estructura orgánica en el Parlamento. Yo creo que ese es un problema mayor a la oportunidad del voto, me parece. De acuerdo. Pregunta final respecto de la conflictividad entre el Ejecutivo y las instituciones judiciales. ¿Cómo ve la solución a esto? Bueno, ahí hay un problema grande porque hay un factor judicial, digamos, entrelazado con la propia política del Ejecutivo desde el momento que la presidenta tiene una serie de investigaciones. Entonces, unas en el ejercicio de su función presidencial y otras previas. De ministra y otras como tesorera o esas funciones en la campaña por Perú Libre. ¿Eh? Correcto. Entonces se entrelazan porque, por ejemplo, los principales aliados parlamentarios en este momento de la presidenta pretendían inhabilitarla hace 3 años, cuando era ministra de Pedro Castillo y vicepresidenta de la República. Luego dijeron que no. Aparte hay algunos casos, como bien anotabas, cuando fue ministra de Estado. Y hay otros posteriores, los Rolex, el caso Cofre y otros más. Entonces, hay factores pues ahí que no se pueden desprender. El gran problema, creo yo, es que a diferencia de los políticos que tienen la obligación de responder ante la ciudadanía y ante los periodistas, digamos, como medio, creo que las autoridades judiciales deberían tener, digamos, más ponderación en cuanto a apariciones mediáticas o a comentarios políticos, ¿no? Creo que ahí... Bueno, ojalá que lo escuchen y que vayamos a un clima más apaciguado y en función del cual las autoridades del Estado se hagan respetar justamente por su imparcialidad y por su transparencia. De momento estamos lejos de eso. Muchas gracias, Jeffrey Radzinski, analista político y consultor, por su presencia y sus explicaciones. Vamos a hacer una pausa y hablaremos después sobre la política exterior del Perú y el margen de acción que tenemos en el mundo y en la región que tenemos en este momento. Lo vamos a hacer con el ex vicecanciller Hugo de Sela, actual asesor de la Cancillería peruana. Primero vamos a hacer una pausa.